qué? Porque Daniel había profetizado que Babilonia caería y que entonces en su lugar subirían los medos y los persas. Y Darío, siendo tío de Ciro, fue puesto por su sobrino como gobernante en la parte de Babilonia y Media. ¿Correcto? Vivió 2 años más gobernando en Babilonia. Y a los 62 años murió. Y entonces otra vez la parte de Media se anexionó a Persia. Es decir, se volvió a unir. Y entonces Ciro quedó como el único emperador de Persia. Ahora bien, Ciro era entonces general de sus propios ejércitos, como lo era Alejandro el Grande. Y a su vez, mientras su tío Darío vivía, era general también de los ejércitos de su tío, porque él era el general de todos los ejércitos de Media y Persia. Entonces, como era general de los ejércitos de su tío Darío, muchos han dicho, pero un momentito, Ciro era el rey, pero Darío tenía su propio general que también se llamaba Ciro. No es así, no tenía su propio general. Lo que pasa es que Ciro era general de todo el ejército de Media y Persia. Y por eso es que algunos se confunden y piensan que el Ciro, del cual se está hablando, como rey y emperador de Persia, no es el mismo Ciro que era general de los ejércitos de Darío. Sin embargo, sí lo era. Y Ciro era entonces sobrino de Darío, ¿correcto? Del Darío de Media, que tomó juntamente con Ciro a Babilonia. Ya está. Ahora, una vez que este Darío estuvo como rey, acontecieron los sucesos del capítulo 6 de Daniel. Vamos a ver Daniel capítulo 6. ¿Qué fue lo que ocurrió? Versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Este es entonces uno de los Daríos de la dinastía que hubo en Persia. Pero este es el que entró a reinar cuando Babilonia cayó. Después vinieron Darío Gistaspes, Darío Jerjes, así entonces pasaron como 5 Daríos más, ¿correcto? Todos ellos hasta que Alejandro el Grande combatió a uno de los Daríos y terminó por completo esa dinastía, ¿correcto? Muy bien. Sigue diciendo, versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Fíjense, ¿en qué puesto se le puso a Daniel? Darío lo puso entre los 3 principales gobernadores. Y de los 3, el principal era él. Ahora, muchos dicen, ¿no? Ahí está la prueba de que podemos ser políticos, podemos entrar en la política y podemos participar de la política. A Daniel jamás lo hemos visto, uno, lanzándose a una candidatura, jamás. En segundo lugar, no hizo sus mítines. En tercer lugar, no se presentó como una alternativa en la nación. Así que entonces, de político no tenía nada. Sin embargo, sí conocía los movimientos políticos de su nación. Como cristianos nosotros podemos conocer todos los movimientos políticos de nuestra nación. No tiene nada de negativo. Hasta sufragamos, ¿no? Participamos en cuestiones políticas, en ese sentido general como ciudadanos. Pero nunca nos metemos a buscar un cargo político. ¿Correcto? En este caso, fue el rey quien lo llamó. ¿Por qué? Porque Daniel había profetizado y fue conocido en el reino de Nabucodonosor y en el reino de Belsasar como consejero del rey. ¿Correcto?
Y por esa razón, Darío, sabiendo quién era Daniel, respetó el cargo que poseía Daniel y respetó la autoridad sagrada que poseía Daniel. Y el rey sabía muy bien que un profeta como Daniel a su lado era reino asegurado. ¿Correcto? Así que fueron esas las razones por las cuales a él lo llamó Darío. Así que si alguien pensaba ser político por causa de Darío, ya puede rompérsele su ilusión. No tiene nada que ver con un cristiano la política. ¿Por qué? Fíjense, la política tiene sus propias doctrinas, ¿correcto? Pero lo que tiene la política como doctrina, porque para ser político no simplemente es decir, soy político, conozco algo de mi nación, ¿no? No, politiquero no, político, pues, ¿no? Entonces, alguien que quiere ser político tiene que saber la historia de la política. Tiene que haberse metido a profundidad en el conocimiento de los movimientos de la política. Y eso lo hace ser, por así decir, un doctor profesional en política. ¿Ya? Pero ahora, los orígenes de la política tienen que ver con Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod, el primer gobernante de Babilonia, ¿no? De la Torre de Babel. Él fue el primero que se menciona como gobernante en la historia, ¿correcto? Dentro de una dinastía que había de los babilonios antiguos, ¿no? Desde Argón I, Argón II, etc. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de las creencias para el gobierno de una nación estaban los ideales del panteísmo. De ahí que entonces en el panteísmo se hacía una mezcla de lo bueno con lo malo. Y quien lograba mezclar el bien con el mal y lo aplicaba a través del gobierno, dominaba. Y Nimrod llegó a dominar en su tiempo, tanto así que se lo catalogó cuando murió como el dios Baal. ¿Correcto? Así se quedó con ese nombre. Ahora bien, las ideas que tienen que ver con el asunto del bien y del mal parten en el jardín del Edén con Satanás, quien le dijo a la mujer, sabréis el bien y el mal si coméis de este árbol prohibido. Es decir, la política y sus prácticas tienen que ver con esa mezcla. Así que si el político tiene que inclinarse por el lado malo en alguna ocasión, por algún interés, como lo hizo Constantino y muchos más, lo hará. Es decir, no tiene escrúpulos cuando hay que hacerlo. En cambio, si tú quieres ser cristiano y quieres seguir las leyes de Dios, ahí nunca te inclinas hacia el mal. Vas a tener que hacer la justicia al estilo de Dios. Y la justicia al estilo de Dios, la justicia social que le llaman comúnmente en el mundo, ¿no? El lado izquierdista, marxista, que no tiene nada que ver con Dios, ¿eh? En absoluto, porque Marx, ¿qué decía? La religión es el opio de la humanidad. A la Biblia la odiaba, ¿no? ¿Por qué? Porque no iba con sus intereses, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el que quiere ser cristiano va a ser opuesto al político, totalmente. Es por eso que Cristo dijo, al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios, separando por completo estos dos ideales, y haciendo que los dos mantengan su lugar, y que nunca traspasen el nivel del otro. ¿Correcto? Eso se llama, por eso, la gran libertad de la religión y la gran libertad civil. Esas dos cosas se manejan cada uno en su lugar. Y los dos son dos caballeros que se respetan, ¿correcto? El poder político nunca se mete en el asunto religioso porque el día que lo hace se desata la guerra. ¿Y cuál es la guerra que se desata? El poder civil utiliza las armas y todo lo que tiene en sus manos con la fuerza militar. Mientras que el poder religioso con las armas de la oración y de la Biblia en la mano, ¿no? Y hay confrontación y los religiosos salen perseguidos. ¿Eso pasa cuando qué? Cuando se quiere meter la política en la religión o la religión en la política. Tienen que respetarse. Cuando los dos se respetan, se mantiene el equilibrio en la tierra.
Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida pueden estar plantados en el mismo jardín, mientras el árbol de la ciencia del bien y del mal no sea tocado por un cristiano, todo marcha sobre ruedas. Si un cristiano come del árbol prohibido y mezcla el bien con el mal y procura introducir eso en la iglesia, pronto la iglesia se une con el Estado y los perseguidos son los inocentes hijos de luz por los hijos de las tinieblas. Ya, con eso dejé en claro el asunto de que Daniel no tuvo nada que ver con la búsqueda de la política. De igual manera sucedió con José cuando fue llamado gobernador para Egipto, ¿se acuerdan? Él no buscó estar como gobernador, sino que el faraón, cuando vio que el hombre era inteligente y sabio, porque le profetizó, le dijo: tú vas a ser el gobernador. ¿Por qué? Porque tú solo puedes guiar la nación. Esa fue la razón. Muy bien, seguimos leyendo, versículo 3. Ahora era obvio que le tenían envidia al profeta, porque los gobernadores, esos no tenían principios, esos eran el bien y el mal. Mientras que Daniel, ¿qué cosa era? Solo el bien, la vida. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Ahora ya está claro o no? ¿Qué cosa significa espíritu en la Biblia? El mensaje de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús, Juan 6:63. Así que en Daniel estaba el espíritu de la vida, que era la palabra de Dios, las leyes de Dios. Daniel gobernaba con el conocimiento de sus leyes, de las leyes divinas. No se apartaba de ellas ni a derecha ni a izquierda. En los Salmos es claro el salmista David cuando dice: porque guardé tus mandamientos, guardé los mandamientos de todas las cosas. Así que entonces era súper honesto. A él no le importaba el dinero, no le importaba la grandeza, el poder ni la fama. Solo le interesaba una cosa a Daniel. ¿Qué cosa le interesaba? La gloria de Dios. Eso era todo. Quería que conociesen a su Dios. Y la mejor manera de hacerlo era gobernar con las leyes de ese Dios, para que se den cuenta cuán superior era. ¿Y se dieron cuenta o no? Ahí está. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Miren, ¿hasta qué punto? Eso significaba que el rey lo estimaba mucho a Daniel. ¿Y qué pasó? Verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Qué cosa buscaban? Así es esta gente. Es decir, cuando te quiere combatir para poderte quitar el puesto, ¿qué cosa hace? Te buscan el mínimo error. Cuando Jesús estaba predicando, ¿se acuerdan que le mandaban, dice, algunos de los fariseos y saduceos para que pudiesen pescarle una palabra que hablase mal? ¿Para qué lo hacían? Porque como veían que era famoso por los milagros que hacía, por las enseñanzas que daba, querían encontrar un defecto para poder tumbarlo y quitarlo del lugar y decir: ven, por eso no le tienen que creer. Fíjense en esto. ¿Nosotros creemos en una persona por la verdad que enseña o por lo que es esa persona? Por la verdad que enseña, porque después todos son defectuosos. No hay ser humano que no cometa errores y no peque, ¿correcto? Así que entonces, quererle buscar un defecto a Daniel era algo tonto y absurdo. Pero eran así, tan perversos estos hombres, que trataban de buscarle un error. Ahora, el rey Darío no era tan tonto, El rey Darío, si hubiera visto que le hubieran buscado un error a Daniel, supongamos ahí en su trabajo, ¿no? Daniel es medio corrupto, le hubieran dicho, ¿no? Entonces el rey les hubiera dicho: ¿Daniel medio corrupto? Sí. Mira lo que ha hecho. Daniel se le fue una. Oigan, pero ustedes, mientras que a Daniel se le va una, a ustedes se le van 100. Estos eran peores, Es que eso es lo que tiene, ¿no? Siempre el que busca acusar termina siendo el más sucio de todos. ¿Por qué? Porque cada ladrón juzga por su condición. ¿Correcto? Entonces le estaban buscando a Daniel. Y por más que se la buscaron, nada le encontraron. Estos ya estaban hirviendo como un volcán. ¿Pero qué pasó? Sigamos leyendo. Miren lo que sigue diciendo.
Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Muy bien, miren, este Daniel se porta honesto, dijeron. No hay nada que le encontremos. Toda su gestión es totalmente limpia. Ah, pero hay algo en lo que sí le podemos encontrar un error. Su religión, su creencia. Ahí le vamos a buscar el pecado. Oye, pero ¿y si Daniel no peca en su religión y es fiel y cumple con todo lo demás? ¿Qué vamos a hacer? Se la fabricamos entonces. Y eso es lo que hicieron estos. Oiga, tremendos. ¿Qué eran estos? Qué triste, ¿no? No, es que esa es su doctrina. Tú entras, supongamos que tú entraras para ser un gobernante, ¿ya? Y tú eres honesto. Eras el más consagradito en la iglesia y el que más oraba, ¿ya? Pero tú subes allí al poder y los que están a tu lado no son como tú. Ellos ya han aprendido el arte de ¿qué? De los 10 dedos, porque ni siquiera los 5. Entonces ellos ya saben lo que tienen que hacer. Y si te ven que tú eres honesto, lo primero que buscan es convencerte para su lado. Y tratan de empujarte a la deshonestidad. Y cuando ven que no te tuerces, buscan cómo vacarte. Ese es el siguiente paso. Entonces te van a buscar lo mínimo. Y cuando ellos te acusen a ti y tú quieras defenderte diciendo lo que ellos son, lo primero que te dice, momentito, tú eres cristiano, tienes que aprender a perdonar, pues. Nosotros somos los malos acá. Nosotros somos los que te hacemos daño. Pero la Biblia dice, perdona hasta 70 veces 7. Y te tratan de arrinconar. Mire, para eso, ¿cómo usan la Biblia, no? Esto, pues son así, ¿no? Y entonces, en ese momento, tú dices, no. Y de pronto te dicen, algo podría pasarte. Y entonces te van a ir arrinconando hasta que finalmente quedas solito. Y eso pasó con Daniel. Porque Daniel se quedó al final solo. Miren lo que pasó. Sigamos leyendo. Y eso es lo que va a pasar con el pueblo de Dios para los últimos días. Nos van a buscar atacar por cuestiones del trabajo, de los estudios, y somos deshonestos. Cuando no nos encuentren ahí nada, ¿qué cosa van a hacer? Van a atacar nuestro carácter, nuestra persona. ¿Correcto? Y cuando vean que a pesar de eso seguimos fieles y nos defendemos con el escrito está, entonces van a atacar nuestras doctrinas para poder ponerlas a través del poder político. Y es ahí donde ya conocemos que se va a venir el famoso decreto ¿qué? Dominical, del cual ya estamos a las puertas, ¿no? Pero todavía menos mal que a las puertas. Hay que terminar rápido la obra para que las puertas se abran. En fin. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. ¿Qué ven en esas palabras? ¿Ah? ¿Qué ven? ¿Pura qué? Pura hipocresía. ¿Cuándo estos lo iban a tratar bien al rey si estaban queriéndole quitar el puesto, si es posible, a él? Si a Darío no le quitaban el puesto, era porque Ciro traía los ejércitos y no dejaba ninguno de ellos. ¿Ah? Entonces no podían. Lo primero que tenían que hacer era quitarlo a Daniel, hacerlo pasar como un falso profeta, para que nada de lo que dijo Daniel se cumpliera y Darío fuese quitado del reino. Así que este era un plan bien definido. ¿Y qué pasó? Verso 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Ahora pues, si sería verdad eso. Todos dijeron, ¿no? Como cuando por ahí alguien se levantó y dijo, todos los que estamos predicando profecía a nivel mundial en la iglesia, hemos llegado a la conclusión de que no solo hay que predicar profecías, también hay que hablar del estudio, del amor de Dios, de la educación y la familia. ¿Quiénes son todos? Yo predico profecía y nunca he dicho semejante barbaridad. De mi boca no ha salido semejante cosa tan fea y horrible. ¿Y por qué dicen todos? Yo no estoy contado ahí, Ya voy dejando eso bien en claro.
No tengo nada que ver con ninguna de esas ideas. Porque la profecía es desde el Génesis hasta el Apoca. Tenemos también la palabra profética más segura. No dice, tenemos Daniel y Apocalipsis, que es la parte más segura de la profecía. No dice así. Toda la Biblia, ¿correcto? Todo es profecía en la Biblia. Desde el inicio, desde el primer momento, el Señor le dijo a Adán y a Eva, la mujer tendrá una simiente, la serpiente tendrá otra simiente, habrá guerra entre las dos y la mujer pisará la cabeza de la serpiente a través de la simiente que salga de ella. ¿Eso es profecía o no? Así que desde el principio todo es profecía. El plan de la salvación es una profecía. Hay algunos que creen que el plan de la salvación solo es el día que Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Quién ha dicho eso? Si hasta la misma cruz es una profecía. ¿Estaba profetizado que Cristo tendría que dar su vida en la cruz o no? Hasta que derrame la última gota. Es una profecía. Así que el que diga que la profecía no, que hay que ser cristocéntrico, él está siendo satacéntrico. O está torciendo la Biblia. Así que tengamos cuidado. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron todos. Bueno. ¿Y qué pasó? Por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los... Así que tenían que buscar, ¿qué cosa? Ni siquiera querían verlo muerto a Daniel, porque los leones se lo iban a comer entero. Que desaparezca de la historia, querían que ya no exista para nada, ¿no? Que no hay Daniel, nunca nació, nunca hubo en la tierra un Daniel. Oiga, estos eran tremendos. ¿Ustedes qué piensan de personas que no quieren ni siquiera ya ver a otra persona que desaparezca? ¿Qué creen? Ese es un gran corazón que tenían ellos, ¿no? Entre comillas, ¿saben? En fin. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo. ¿Qué cosa? Miren, esto es peligroso cuando hay la presión de la popularidad. ¿Por qué? El rey no estaba de acuerdo con lo que iba a hacer, para nada. Pero, miren la mentira que utilizaron. ¿Qué dijeron? Todos. Esta es el arma más predilecta del lado político. ¿Qué cosa hace el lado político? Cuando quiere llamar la atención hacia algo, se recorre por todas las ciudades del país y aunque hayan solo 4 personitas escuchando, regresan de su recorrido y le dicen a la nación, hemos recorrido por toda la nación y hemos visto las necesidades del pueblo. El pueblo lo pide. ¿Qué pueblo será? Tú no estuviste ese día, tu vecino estaba trabajando, tu tío estaba en su lugar. ¿Quién habrá sido ese pueblo, no? Pero es la gente que juntaron ellos, que es su gente, dice, el pueblo lo pide, por el pueblo lo vamos a hacer. Y entonces el gobernante, cuando ve que de todos los departamentos hay firmas, aunque sea de 4, no le queda de otra que tener que ¿qué? Bueno, si el pueblo lo pide, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque si el pueblo no recibe lo que yo tengo que darle porque me está pidiendo, me saca del cargo. Así que inmediatamente lo arrinconaron. Ese es el mayor peligro que corre un gobernante. Para un decreto dominical, eso es lo que quieren hacer. Utilizar el supuesto pueblo. Pero discúlpenme, el pueblo, por lo menos, debería de ser, más allá de la mitad, una buena cantidad. Algo que nunca pasa en una nación, te voy a contar. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente solo quiere trabajar, solo quiere ganar su plata y que lo dejen en paz. Es todo lo que quiere. Porque eso se llama, ¿qué? Felicidad. Otra cosa no es felicidad, ¿no? Eso que te hayan hecho creer de que felicidad es que te vas a Dubái, que te vas a Marte, que te vas a España, Madrid, no sé. Yo cuento. Nunca te creas. Eso no pasa. Pero te hacen creer que eso es felicidad y toda tu vida como cristiano incluso vives amargado porque dices, ¿por qué Dios no me da? A unos les da y a otros no. Y sufres, ¿por qué? Estás sufriendo por una mentira. Porque te lo pintan, ¿no? Sale en televisión que están en Miami, que están en sus yates, que están ahí con varias mujeres, con su licor, ¿no? ¡Qué felicidad! Dicen, y a eso le dicen felicidad.
¿Quién te ha hecho creer eso? Los marqueteros. ¿Por qué? Porque para poder vender la cerveza, ¿qué tienes que sacar? Un momento de diversión, ¿no? Por eso una persona, ¿saben qué decía así, no? ¡Qué raro! Sacan propagandas de tomar cerveza, pero nunca sale un solo borracho. Siempre están todos ahí tomando contentos, pero ninguno está borracho, ¿se han dado cuenta? ¿O ustedes ven que en la propaganda sale uno tirado en el piso y desde ahí dice que viva la cerveza? ¡Nunca! Raro, ¿no? ¿Qué te indica eso? Si nunca sale un borracho en una propaganda de cerveza, es porque hasta ellos mismos tienen vergüenza de cómo queda uno que toma cerveza. Por eso no lo van a sacar. Así que piénsalo, ya sabes cómo se hacen los marketing, ¿no? Y eso que estaban haciendo aquí era marketear, hacer creer una propaganda al rey que no existía. Todos están con nosotros y hemos llegado a esa conclusión. Eso nunca pasó. Para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cayó en la trampa, ¿no? Así tremendo rey. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahora, ¿cuál fue el primer punto que se atacó a través del gobierno para atacar la religión de Daniel? ¿Cuál fue? ¿Ah? La oración. Así que por ahí es que se empiezan a meter siempre los del lado político, cuando se han corrompido, obviamente, para atacar la parte de la iglesia, la oración. ¿Han visto lo que está pasando ahora en Suecia, no? Tú estás prohibido de orar. Ni siquiera puedes cerrar los ojos cuando estás en un centro de reunión, porque piensan que estás orando, y entonces te van a llevar preso. ¿Ah? Así también estuvo en Estados Unidos, ¿se acuerdan? En el tiempo de Bill Clinton. Y entonces tuvieron que revocar esa ley y decir, ¿qué pasa acá? ¿La política metida en la religión? Y ahora han querido volver a hacer lo mismo. Hay que tener mucho cuidado en esos asuntos. Menos mal el presidente actual está poniendo la mano firme en varias cosas, ¿no? Y está destrozando esos ideales que son izquierdistas del estilo marxista, ¿no? De quererse imponer sobre una nación cristiana. Y ahora lo bueno que también este presidente ha dicho es que no va a apoyar la moneda electrónica, ¿no? ¡Qué bueno! Porque si se apoya la moneda electrónica, se apoya el robo, con tu permiso. Así, ¿eh? Así que tener cuidado. Elena de White, incluso, en el libro Testimonio para Ministros, dice, si se cambia la moneda circulante, vendrá un tiempo de angustia cual nunca fue. Así que lo que se está tratando de buscar es quitar la moneda circulante, es decir, la moneda en físico, para poder introducir la moneda en satánico, y bueno, es lo mismo, en electrónico. Eso es lo que buscan. De tal forma que al final te quiten todo. Así de peligroso es ese asunto. Así que no apoyamos para nada que tenga que ver con asuntos de monedas electrónicas, ¿correcto? Aunque ya sabemos que eso va a pasar, ¿no es cierto? Porque ya está profetizado y eso va a traer el tiempo de angustia. Pero eso va a ser en su momento. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando no puedas comprar ni vender. Así que Dios va a permitir que esa moneda llegue a su momento y va a ser cuando sus hijos, Dios les diga, ¿de qué se preocupan ustedes? Porque si ustedes no pueden comprar ni vender, no necesitan. Va a ser en ese tiempo. Después del decreto dominical, el pueblo de Dios no va a necesitar un centavo en su bolsillo. ¿Por qué? Porque no vas a poder comprar, ni vas a poder, ¿qué? Vender. Se acabó el asunto. Y así Dios se va a reír de ellos, ¿no? ¿Quieren sacar? Saquen nomás su monedita. Miren, no, están con su moneda electrónica. Mi pueblo más bien acá está seguro. Y su pueblo va a vivir de lo que siembre, ¿no? Por eso que el pueblo de Dios ya tiene que ir asegurando sus terrenitos, sus lugares, no tan grandes, solo como para que sobreviva, ¿no? Él y su familia. Así es. Y de ahí solo va a pasar un corto tiempo, como en la pandemia, ¿no? Un corto tiempo, ¿ah? Y Jesús aparece en las nubes de los cielos. O sea, estamos a la vuelta de la esquina con todo, ¿no? No está lejos. Bueno, seguimos leyendo ahora acá.
Y Daniel dice, se arrodillaba y oraba, y todavía ¿qué cosa hacía? Que todos vean, porque él siempre hacía así, era su costumbre, no era que estaba molestando a nadie. Él estaba obedeciendo el mandamiento de Dios por encima del mandamiento de los hombres. Ahora, las consecuencias quedaban en las manos de Dios. Era como que Daniel le dijera a Dios, Señor, yo sigo obedeciendo, lo que me pase después ya es cosa tuya. Y así fue. ¿Y qué pasó? Verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ahora, estos habían hecho un edicto a través del rey que no pudiera ser anulado, porque así era Persia, ¿no? Cuando el rey ponía una ley, ya no se podía revocar. Y eso lo vemos también en Asuero, en tiempos de Esther, pues, en la misma Persia. Pero en ese tiempo, Mardoqueo, por inspiración de Dios, le hizo sacar otra ley más, ¿no? Tampoco se podía revocar. Así que entonces aquí, como no se podía revocar esta ley, Daniel tenía que irse a acompañar a los leones. ¿O no? ¿Les fue a hacer compañía o no? Bueno, no le pasó nada. Solo se fue a acompañar a los leones. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. O sea, estos todavía chismosos, ¿no? Olvidaron que en Persia se suponía que los hombres nunca chismeaban. Pero ahora se fueron e hicieron el otro papel ideológico, ¿no? O sea, estaban defendiendo lo de siempre, lo que sentían, no lo que debían de ser. En fin, así fue como se comportaron estos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Y ese es el peligro de que en los gobiernos existan personas que no sean centradas ni equilibradas, ¿no? En el gobierno no tiene que haber sentimentalismos. El gobierno no es para sentimentalistas. El gobierno es para personas que equilibradas, que viven del conocimiento de las reglas y las leyes, donde las leyes tienen que ser respetadas al margen de lo que sientas. ¿Correcto? Pero obviamente acá se nota otra cosa. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Ahora se dio cuenta, ¿no? Para esto era. Estos me la hicieron bien la jugada. Y ahora nada se puede hacer. Y entonces estos sacaron sus uñas y se manifestaron como era. Y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Verso 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser que estos con sus triquiñuelas, ¿no? Astutos como ellos mismos, lo habían llevado al rey de una manera aparentemente legal a tener que firmar el edicto. Parecía que estaban en lo correcto, parecía. Pero ahí en cuestiones de política siempre parece, ¿no? Parecía que había pandemia. Parecía que las guerras de ahí de Ucrania y Rusia fuesen guerras. Parecía que la Tercera Guerra Mundial se quería desatar. Parecía que la inteligencia artificial era inteligente. Parecía. Así que en esas cuestiones todo puede parecer. Y nada ser real. Lo único real es que estos eran mentirosos como su padre. Así de sencillo, ¿no? Así que, frente a esa realidad, quien estaba trabajando ahora era el diablo. Satanás está detrás del bien y el mal, juntos. Entonces, cuando el pueblo de Israel en el pasado luchaba con las naciones paganas, no estaba luchando con seres humanos. ¿Con quién estaba luchando?
con Satanás. Así que los que dicen, ¡qué abuso del Dios del Antiguo Testamento, justiciero! ¿Cómo podía destruir a esas naciones paganas y también eran sus hijos? ¡Qué malo! Porque Dios siempre iba a ganar. Pero ahora te das cuenta que no era así. Era el diablo el que hostigaba. Él era el que iba a la cabeza de los ejércitos paganos. O sea, si el pueblo de Israel se enfrentaba a los ejércitos paganos, iba a perder con plena seguridad. No iba a ganar. Para nada. Así que el pueblo de Israel tenía que tener un contrapeso. La ley de la proporción, ¿no? El que los policías conocen bien, ¿no? La ley de la proporción. Así que Dios miraba y decía, ahí está el diablo. Y el diablo fue el ángel más poderoso del cielo. Lo que significa que si tú le das un segundo al diablo para que tome la tierra, en un segundo la desaparece. Así de fácil, ¿no? Así que inmediatamente cuando Dios veía que el diablo los estaba conduciendo a ellos por sus hechiceros y brujos, porque ellos no iban a la guerra sin hechiceros, inmediatamente Dios bajaba y participaba en la guerra. Hacía la ley de la proporción y la batalla era de igual a igual. Todavía Dios bajaba un poco. ¿Por qué? Porque Dios pues es superior al diablo. Que a Dios no necesita ni una milésima de segundo y desaparece el diablo. Así de sencillo. Entonces, había la ley de la proporción en ese momento. Y la batalla se hacía justa. Y el enfrentamiento era justo. Y al final, obviamente que Dios ganaba. ¿Por qué? Porque más inteligente que el diablo. Dios no necesita ni siquiera, en muchas ocasiones, utilizar su poder divino en el estilo de castañear y destrozar. Utiliza pura sabiduría, hace proporcional la lucha y aún así gana. ¿Por qué? Por su inteligencia. ¿Qué lo vas a dominar a Dios? Te puede parecer que lo dominas. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo ves a Dios viene con un tremendo título, ¿no? Amor. Entonces, ¡ay! Te va a ser fácil de vencerlo porque tú crees en ese amor sentimental, ¿no? Pero cuando te enfrentas a ese Dios, tan sabio es que todas tus armas quedan chiquitas. Así es, no se puede contra Dios. ¿Por qué? Él tiene multimillones de años. El diablo no, el diablo es de hace poco, ¿no? Dentro de la historia de Dios. Muy bien. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron que no podía ser abrogado. Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, que él te libre. Ahora se dio cuenta Daniel de que en realidad Darío sí lo amaba. Que Darío no tenía nada que ver en el asunto. Porque Darío siguió diciéndole, ese Dios a quien tú sirves, él te va a librar. Como diciéndole, tú me enseñaste a tener fe en ese Dios. Ahora te toca a ti, Daniel. Demuestra lo que crees. Corre tranquilo. Hoy día se va a demostrar quién es quién y de qué está hecho Daniel. ¿Está hecho de espíritu o es simplemente carne? Vamos a ver. Verso 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. Bien parecido a lo que pasó con Jesús, ¿no? Cuando lo enterraron, pusieron una piedra y encima pusieron el sello romano. Como que eso lo iba a detener a Jesús adentro, ¿no? Siempre Satanás con sus sellitos, ¿no? Igual va a poner su sello también para el fin del tiempo. ¿Ah? Su decreto. Y va a pensar que con el decreto va a arrinconar al pueblo de Dios y ya no va a haber ninguna ayuda para el pueblo de Dios. Porque el decreto te va a prohibir comprar, vender y participar de viajes, bancos, de todo. Tipo pandemia, ¿no? Idéntico. Eso es lo que va a pasar. Y Satanás va a pensar que con eso te va a detener, ¿no? Lo que ya ha pasado en estos últimos años ha demostrado que a Dios nadie lo detiene. Que Dios puede romper paredes, piedras y todo lo que encuentra en el camino y hacer que su pueblo quede protegido. Los que son fieles
Los que hicieron la voluntad de Dios están protegidos. No hay nadie que haya quedado desprotegido. Se puede decir como en el tiempo de los judíos, ¿no? Hubo la invasión de Roma y ni un solo cristiano pereció. Así de sencillo. Cuando haces la voluntad de Dios, Dios nunca te abandona. Así que entonces, por más que le pusieron la piedrita no iba a hacer nada. Porque en los días de Jesús vino el ángel Gabriel y ¿qué hizo? No dice, y el ángel cargó la piedra con sus tremendos músculos y la sacó. No, solamente dice que vino, se arrimó a la piedra y la piedra se fue más allá, ¿no? Es decir, tremendo poder de Gabriel, ¿no? Y solo es el ángel Gabriel, ¿eh? Porque Jesús es más. Y entonces, ni bien tocó la piedra, la corrió para allá. Y la mensajera de Dios dice que el ángel se paró en la puerta y que le dijo, Jesús, tu padre te llama, sal de ahí. Y se levantó Jesús y salió diciendo, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Y el rato que dijo eso, brilló la gloria del ángel y se cayeron como muertos los otros, ¿no? Tremendo. Es decir, a Jesús nada lo detiene. Ahora con Daniel estaba pasando lo mismo. ¿Ah? Y pusieron la piedra para asegurarse de que no saben. Sí. Estos ya sabían, ¿no? Ya tenían terror. ¿Por qué? Yo les pregunto una cosa. Si hay 10 leones hambrientos en un foso y te lanzan ahí abajo, ¿hace falta ponerte una piedra? Caes en medio de los leones y te devoran completito. Ahora, ¿por qué pusieron estos la piedra entonces? Algo intuían, ¿no? A este Daniel, no, este es hombre santo. Quizás su Dios lo proteja. Así que asegurémonos. Vamos a ponerle una gran piedra ahí para que su Dios no la vaya a sacar. Entonces, antes de que la saque, la piedra se va a mover y nosotros vamos a decir, miren, el brujo de Daniel se está escapando, ¿no? Todo lo tenían preparado. Así que prepárate para el tiempo de la ley dominical, ¿no? Algo van a hacer para hacer creer que tú eres el malo. En fin. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas, ¿no? Siempre ellos se acostaban comiendo bien, con buena música, traían a todos sus danceros ahí, ¿no? Ellos no podían ir así nomás. Tenían que mirar en rato su película. Bueno, en ese tiempo no había película, eran sus danceros. ¿Ya? Para que te des cuenta, lo estoy diciendo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él tenía que irse así, pero ¿qué pasó? Se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. ¿Por qué se le fue el sueño? Porque todo el rato estaba diciendo, yo soy el culpable acá. ¿Cómo se me ha ocurrido dar ese edicto? ¿En qué cabeza? ¿Cómo me le hicieron? Entonces estaba atormentado el hombre. ¿Y qué pasó? Verso 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Sabes tú que el rey no podía hacer eso que estaba haciendo Darío? No podía salir solo. Era peligroso que él saliera. Tenía que esperar a su guardia. Tenía que esperar a todo el protocolo. Tenía que hacer todo lo de siempre. Pero ahora el rey se fue olvidándose de todos. Es decir, como a decir así, ¿qué me importan los edictos y los protocolos? Ahora voy a ir a ver por qué. Porque estos son mentirosos, no les voy a hacer caso. Razón por la cual nunca se hace caso a un gobierno cuando va en contra de algo de Dios. ¿Es necesario obedecer a Dios? Así que el rey se estaba poniendo valiente. Ahora yo pregunto, en esta ocasión, ¿un legislador, un gobernante, estaba siendo protegido por Dios? Así es. Darío estaba siendo protegido por Dios. Darío se había puesto del lado bueno. Cualquier gobernante, aún de la primera potencia mundial, que se ponga a defender lo bueno porque es bueno, asegúrese de que no estará jamás desprotegido. Téngalo por seguro. Está sellado por el cielo. Es un edicto del cielo también. Así de sencillo, ¿no? Así que puede estar seguro el que quiera apoyar al pueblo de Dios en esta última hora. Los que apoyen a los fieles recibirán premio de justos. Así que cada quien decide. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? El que va en mi nombre me recibe a mí. Y así le den un vasito de agua,
ya tienen su recompensa. ¿Se dan cuenta? Cualquier gobernante que se ponga en favor del pueblo de Dios en esta última hora, felicidad para él, porque está asegurado y anotado. No va a ser quitado su nombre a menos que él se lo quiera quitar. Así de sencillo. O sea, ¿hay promesa o no hay promesa? Y Dios es el galardonador de los que le creen. ¿Correcto? Así que entonces aquí, ¿qué pasó? Se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Verso 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. O sea, ¿cómo estaba Darío ese rato? Es de hecho que acá no han quedado ni los huesos. ¿Y qué cosa le dijo? Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El hombre estaba triste, bueno. Ni fuerza ya tenía el rey, eso que había estado en su cama toda la noche, ¿no? Pero no durmió. ¿Y qué pasó? Versículo 21. Miren. Entonces Daniel respondió al rey, ¡oh rey, vive para siempre! ¿Qué? El rey, ¿qué es esto? Mira, no es como en la película, ¿no? Que el rey se queda escuchando ahí, nada, un buen rato no responde, ¿no? No, Daniel pues no andaba con esos programitas de ahí de talk shows, ¿no? De que tienes que esperar media hora para una respuesta, ¿no? De frente contestó. ¿Qué cosa dijo? ¡Oh rey, para siempre vive! Versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Tremendo. Oigan, cuando el rey escuchó eso, ¿qué cosa? ¿Quién es este, no? Los leones se portaron como gatitos, ni siquiera como gatos grandes, ¿no? Como cachorritos estaban a su lado de él, todos echaditos, ¿no? Como conversando con Daniel y diciendo, ahorita ya viene nuestra comida, tranquilo Daniel. Y eso iba a pasar, pues, ¿no? Oigan, el ángel de Dios había bajado. Obviamente Daniel conocía quién era ese ángel, ¿no? Así que entonces, ¿qué pasó? Seguimos leyendo. Para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. ¡Saquen la piedra! ¡Boten eso de ahí! ¡Quiten los edictos! ¡Saquen a Daniel! ¡Saquen a mi primer ministro, a mi gobernante! Este va a ser ahora sobre todos los demás. Ya los otros, cuando vieron eso, ya sabían lo que venía, ¿no? En la ley del edicto de Persia se tenía que cumplir el edicto. No era posible perdonarlos de parte del rey con facilidad. No era el rey malo que se estaba vengando nada más. No. ¿Qué cosa hizo? Que se cumplan las leyes como eran. Así que entonces solamente hizo entrar a cumplir las leyes. Obviamente que los familiares de los otros, ¿qué habrán dicho? Este rey malo, ¿cómo va a ser? Rey, por favor, no hagas eso. Deberías de ser más clemente. El mismo Dios de Daniel dice que tienes que ser clemente. ¿No sabes perdonar? Daniel, dile, por favor, 70 veces 7. Oiga, ¿cómo habrán rogado por él, no? Y lo que ellos hicieron. Y ellos que eran desalmados con lo que estaban haciendo con Daniel. Oigan, es tremendo, ¿no? Cuando un gobernante entra y vota todo lo malo, las ideologías y todas las cosas negativas de su nación, comienzan a decir, no, pero se está exagerando, no, pero no tanto, ¿por qué es así? Y lo que ellos han hecho cuando estaban, y todo lo malo que hacían sin pena con la propia gente, que ya se ha olvidado, se quedó atrás. ¿Qué sucedió? Así es Satanás. Cuando Satanás viene y te ataca, viene como un dragón. No te tiene pena ni clemencia. Pero cuando de pronto ve que se presenta el ángel y se pone en medio,
inmediatamente se convierte otra vez en angelito y dice, qué malo, miren, me quiere matar, él es mayor que yo, es más poderoso que yo, es Dios, me va a destrozar, no sean malos, defiéndanme. Ahí sí, ¿no? Pide auxilio. Así es el diablo. Y termina diciendo, yo no soy tan malo como creen, yo lo quería hacer por su bien de ustedes. ¿Qué querías hacer? Solamente me los quería devorar por su bien, porque es que muchos sufren en la tierra, quería llevármelos. Tremendo. ¿Para qué tanta gente? Dice el dragón. Hay que bajar la gente para que no sufran tanto. Tremenda jugada, ¿no? Y quiere hacerle creer a la gente lo que no es. Y entonces, ¿qué pasó? Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Es decir, ni siquiera le mordieron la mano jugando. ¿Han visto cuando juegas con tu perrito? Y viene y parece que te mordiera y hasta te deja sus babitas ahí en la mano. Ni eso tenía Daniel. Quiere decir que los leones, ¿cómo estuvieron? Tranquilitos, ni siquiera jugaron. Tranquilitos estaban a su lado, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque había confiado en su Dios, verso 24. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Bueno, ¿habían aguantado harto los leones o no? ¿Merecían comer o no? Ya tenían que comer. Y comieron harto, o sea, todavía fueron premiados, no comieron uno, comieron varios. Así que, ¿qué podían ya pedir? Tremenda situación, ¿no? Tan real como la realidad lo que ocurrió. Ni siquiera aún habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Qué les parece? O sea, ¿era meritorio ponerle la piedra en el foso de los leones? Porque acá se nota que ni bien estaban cayendo, ni siquiera tocaron el piso. En el aire los agarraron los leones. Así que, estos sabían pues lo que estaban haciendo. Ahora, ¿por qué sus hijos y sus mujeres? Porque todos participaron, eran cómplices del asunto. Estaban totalmente de acuerdo. De hecho, sus hijos de estos habrán dicho, ¿no? Papá, ¿qué van a hacer con Daniel? Los leones se lo van a comer. Y se devoren a ese anciano fastidioso, que se lo coman, que no le dejen ni una uña. Participaron. Dios, que es justo, sabía cómo era la sentencia. Así que por ser cómplices, toditos perecieron. Tenía que quedar limpio el reino. Si no se quitaba la corrupción, Darío no iba a estar seguro. De hecho, tenía que quitarse la corrupción de la nación. O se limpiaba todo, o no se limpiaba nada. ¿Correcto? Y aquí aprendió Darío algo grande. Limpia el gobierno, quita toda la corrupción, pero cuidado con tocar a mis hijos y a su creencia. Tú tocas eso y no hay Dios que te libre en la tierra. ¿Qué tal Darío hubiera estado de acuerdo con esos hombres? ¿Lo hubiera librado Dios? Darío también hubiera sido comido por los leones. Los leones representan ¿a quién? ¿Ah? ¿A quién? ¿Quién anda como león rugiente buscando a quién devorar? Así que, cuando tú te pones en contra de Dios, los poderes de la oscuridad te pueden destruir. El espiritismo te puede acabar. Las sociedades de este mundo, secretas y ocultas, se pueden acabar. Pero cuando estás del lado de Dios, esos leoncitos se ponen mansitos y tranquilos. ¿Por qué? ¿Qué tal si uno de los leones se hubiera abalanzado contra Daniel? ¿Qué creen que hubiera pasado? ¿Ah? ¿Qué creen que hubiera pasado? Si ese león se abalanzaba contra Daniel, quedaba solamente cenizas del león. Porque el ángel inmediatamente, ¿qué hubiera hecho? Lo pulverizaba. No es bueno meterse con los siervos de Dios. Es peligroso meterse con ellos. ¿Por qué? Porque cuando los ángeles tienen el permiso del cielo, ni todo el poder del armamento de una nación puede contra él.
la nación puede quedar destruida. Fíjense, ¿qué le pasó a Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo quedó, dice Egipto al final? Cuando no quería soltar al pueblo y le vinieron las plagas. Quedó, dice, destrozado, su economía en el piso. Nunca más Egipto se volvió a levantar como una potencia mundial. Nunca. Así de sencillo. Ni aunque se haya juntado con Rusia en 1950. Hasta 1980, convirtiéndose en el rey del sur. Nunca más. Así de sencillo. Así que, ahí tenemos una experiencia en la Biblia de cuánto peligro hay de meterse con Dios, ¿no? Con Dios no se juega, porque Él pone reyes y quita reyes. Sigue diciendo más acá, ¿no? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Qué cosa significa que todo el reino tema a Dios? ¿Ah? Que se hable libremente de la creencia de Daniel en esta nación. Que su creencia de la Biblia pueda ser dada a todos, que todos puedan leer, conocer este asunto de la Biblia, que todos sepan quién es el Dios de Daniel. Libremente, a nadie se le va a obligar, pero todos van a tener la libertad de poder conocer, y todos tendrán, así como oyen de los malos, que oigan también de los buenos. Y la palabra de Dios se hizo conocida en toda la nación. Así fue como entonces se le aseguró el reino al rey. Es bueno que la palabra de Dios sea conocida, ¿no? Es increíble cómo en las propagandas de televisión nunca ves una Biblia que se saque para la propaganda, ¿no? De todo hablan, pero a Dios ni lo mencionan. En las películas que salen de las grandes industrias, no oyes de Dios. Y cuando se oía antes de Dios, ahora han borrado todo eso de todas las películas, pero ahora escuchas puro sapo y pura culebra. ¿Ah? Esas son las películas de ahora, ¿no? Son todas las malas palabras que puedas conocer, las mencionan los artistas. Eso estaba prohibido antes. Ahora no. Ahora le escuchas hasta malas palabras al que dirige un programa periodístico. En el noticiero. ¿Cómo puede ser posible que se haya degradado tanto la humanidad, no? Oiga, yo he escuchado a periodistas cómo lanzan ahí ajos y cebollas, ¿no? Como si nada. Eso es falta de respeto a la nación. Al pueblo que te oye, es como a decir, pues hay que hablarles así, porque al final, ¿qué son? ¿No? Esa arrogancia es peligrosa. Eso tiene su final. Y Dios castiga duro eso que se está haciendo. Se tiene que respetar, porque hay niños oyendo. Y no puedes venir con el cuento de decir, son palabras del diccionario. Obvio, pero ¿qué te dice el diccionario que significan esas palabras? Eso no has leído. O sea, porque está en el diccionario ya está bueno. ¿De qué estás hablando? Pero lee pues lo que significa ahí en el diccionario. ¿Eso vas a estar repitiendo? ¿Para qué estás recordando constantemente? ¿Qué tienes en la cabeza? Eso no tiene sentido. Así que no te equivoques. Que no te hagan creer lo que no existe. Y termina así, ¿no? Versículo 27. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Es decir, después de Darío, todavía continuó con su sobrino, ¿no? Hasta el final de sus días. ¡Qué maravilloso! Así es como Dios protegió a su siervo Daniel. Aquí hemos visto algunas escenas de lo que ahora Daniel va a mostrar. Mira, primero nos ha presentado cómo llegó milagrosamente Daniel, entró al palacio, fue puesto por el rey para que estuviese entre los sabios. En segundo lugar se mostró cómo este Dios tocó el corazón del rey para hacer que Daniel tuviese la oportunidad de llegar con su evangelio en toda la nación. En el tercer capítulo Dios le mostró el poder que tenía para librarlos del horno de fuego. En el capítulo 4, para humillar al rey. En el capítulo 5, que es el que estudiamos la semana pasada, cómo destruyó al imperio, que era tan poderoso en ese tiempo, pero que desobedeció a Dios.
Y ahora en el capítulo 6 mostró cómo su profeta iba a ser protegido en medio de una nación pagana. Como ya presentó eso, como una plataforma, ahora Daniel va a hablarnos del futuro y de lo que sucederá con el pueblo de Dios, como sucedió con él y con sus amigos en Babilonia. ¿Correcto? Con esa seguridad, ahora vamos a estudiar lo que viene. Si Dios no hubiera dado esos primeros 6 capítulos en Daniel, cuando lees la profecía, sería solo terrorífica para ti. Pero ahora cuando lees la profecía sabiendo cómo Dios protegió a Daniel, ahora las profecías se te hacen seguras. ¿Por qué? Porque cuando se cumplan, igualito como protegió a Daniel, te protegerá a ti. Eso deja notar que las profecías están llenas del amor de Dios. ¿Te diste cuenta? Y hay quienes dicen, no, la profecía da miedo. Dios no llama por miedo, sino por amor. Esta gente que no sabe ni el ABC de las cosas de Dios, se atreve a hablar teologías libertinas, que no sirven para nada. No te creas a esos mentirosos estafadores. Esos son ladrones, solo quieren robarte tu dinero. Cristo habló de ellos y dijo, estos solo vienen para hurtar, matar y destruir. En cambio dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor la vida da por sus ovejas. Y el que entra por mí, que soy la puerta, hallará pastos verdes. Así que aprendamos a entrar por Jesucristo. ¿Y cómo entramos por Jesucristo? El testimonio de Jesús es el espíritu de... Así que toda la profecía es de Jesús. Y los que entran por la profecía han entrado por la puerta. Ojalá podamos comprender estas cositas. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para poder atesorar estas cosas en nuestra mente y corazón después del himno que vamos a cantar.